¿Ya pueden ver bien mi pantalla? Sí, se ve bien. Ok, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy nos toca ver enfermedades emergentes y reemergentes. Ay, permítanme un segundo. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a abordar un poco acerca de la introducción de estas enfermedades, un poquito hablar de las definiciones que pues nos engloban como tal las enfermedades emergentes y reemergentes y finalmente abordaremos principalmente a lo que es el SARS-CoV-2, que pues es el virus que nos está causando todo esto de la pandemia. Entonces, como tal, respecto a una pequeña introducción, hay que entender que las enfermedades van a cambiar así como cambiamos nosotros. A lo largo de toda la historia se han presentado diversas epidemias, diversas pandemias, y pues la gran mayoría de ellos han evolucionado junto con nosotros. Muchas de ellas han aparecido en periodos específicos de la historia, mientras que otras pues aparecen muy de forma espontánea. En este caso, la única ventaja que podríamos nosotros obtener a partir de la aparición de cada una de estas enfermedades es que pues nosotros logramos pues establecer un mayor conocimiento acerca de ellas y pues tenemos una mayor alternativa para poder pues nosotros prevenirlas o en su defecto curarlas. En los últimos años, desgraciadamente, han cobrado mucho interés, han cobrado una gran relevancia que pues diferentes virus, diferentes enfermedades causadas por este tipo de agentes etiológicos, pues han como tal comenzado a afectar un poquito más a la población. Entre este tipo de virus, que pues realmente sí es un tanto preocupante que estén aumentando de forma tan considerable, tenemos al virus del SIDA, al virus del SARS, que en este caso pues es los coronavirus, también tenemos el surgimiento del ébola, de algunas nuevas cepas de influenza como la H5N1 o la H1N1, o incluso algunas otras enfermedades como la hepatitis C, o bien las enfermedades causadas por priones, por Zika y por chikungunya. Pero bueno, para entender todo esto de las enfermedades emergentes y reemergentes hay que saber qué es lo que significa cada una de estas. Hay que entender lo que es una enfermedad nueva. Una enfermedad nueva se define como una enfermedad de reciente identificación o de que nosotros estamos adquiriendo conocimiento nuevo acerca de ella o que a lo mejor se está extendiendo por nuevas zonas geográficas de forma nueva o que incluso apenas estamos entendiendo la gravedad de esta. Una enfermedad nueva, por lo tanto, es una que literal está apareciendo, pero no necesariamente esto nos quiere decir que antes no existía. Simplemente a lo mejor solamente quedaba restringida hacia ciertas especies y no nos terminaba afectando como tal a nosotros, la especie humana, pero pues sí existía. En este caso es lo que se conoce como una enfermedad nueva. Una enfermedad emergente es una enfermedad que está relacionada con nuevos agentes etiológicos, con nuevos factores causales, pero la diferencia aquí es que estas enfermedades de forma reciente han adquirido un carácter epidémico, es decir, ya se conocía al agente etiológico, ya se conocía qué pueden llegar a causarnos, ya se conocía qué factores pueden propiciar su contagio, pero aquí la diferencia radica en que este tipo de enfermedades están aumentando respecto a casos, aumentando respecto a su mortalidad. También es importante mencionar que respecto a las enfermedades emergentes, muchas de las enfermedades infecciosas están restringidas hacia ciertas zonas geográficas. En el caso de una enfermedad emergente, estas se van a caracterizar porque se vuelven ahora amenazas en lugares donde principalmente no estaban presentes. Un ejemplo de esto es el caso del ébola, que pues sabemos que está restringido principalmente hacia la población del continente africano, pero cuando surgió esta epidemia de ébola, pues ya vimos que había incluso diferentes casos en América. Por otra parte, tenemos a las enfermedades reemergentes, que son básicamente como si fuera una emergente, pero volvió a aparecer. En este caso, una reemergente se define como enfermedades que anteriormente ya son conocidas, ya se han tratado, ya se sabe qué es lo que le hace al ser humano, incluso ya han sido hasta controladas, pero en estos momentos tenemos que tanto la frecuencia de sus casos como la mortalidad se encuentran en aumento. Es decir, como si volviera a ponerse como un tanto intenso en la situación, por así decirlo, pero prácticamente es como la sucesión de lo que es una enfermedad emergente.
Y bueno, ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es lo que básicamente, pues, se relaciona con que este tipo de enfermedades surjan? La literatura nos dice que pues han sido diferentes factores los cuales están relacionados con esto, sin embargo, los más importantes tenemos a los cambios demográficos, esto teniendo entendido que desde hace un siglo, pues la población respecto al número comenzó a aumentar de forma exponencial. Ya no son las mismas poblaciones que a lo mejor vivieron en la década de los 40, en la década de los 50. Ya tenemos pues poblaciones un poco más adultas, lo cual pues también nos hace entender qué tipo de personas van a ser susceptibles a ciertas enfermedades. Sin embargo, también el que haya crecido tanto la población también favorece la transmisión de algunas otras enfermedades y como tal, pues eso también nos va a terminar por favorecer este tipo de enfermedades emergentes. También es importante mencionar que el cambio climático es un factor fundamental para el desarrollo de estas. ¿Por qué? Porque tanto el cambio climático como la modificación de los ecosistemas han permitido que pues los virus, al igual que cualquier otra especie que vive en este planeta, pues traten como de adaptarse a los nuevos ambientes. Entonces, en el caso de los virus, en el caso de pues diferentes agentes infecciosos, comienzan a mutar, comienzan a desarrollar nuevos factores que terminan beneficiándolos a ellos y que por los mismos cambios que ellos experimentan, pues también terminan causándonos a lo mejor a nosotros otro tipo de enfermedades o incluso las mismas enfermedades, pero se hacen más resistentes. También es importante mencionar que la formación excesiva de basura y que también, pues a lo mejor no todo el mundo, pero sí una mayor parte de la población completa tiene una recolección ineficiente de esta. ¿A qué me refiero con esto? A que, pues, desgraciadamente toda la población humana produce toneladas de basura de forma diaria y mucha de ella pues se queda almacenada. Mucha de ella no se destruye y pues mucho menos se degrada. Entonces, pues esto también nos favorece que pues quede mucha suciedad ahí. En esta suciedad a muchos agentes etiológicos les encanta vivir. Entonces, pues el que nosotros tengamos pues mucha acumulación de basura también favorece esto. También es importante mencionar que pues conforme ha ido creciendo la población, también las cuestiones respecto a la higiene han ido cambiando. Muchas veces el que nosotros tengamos poblaciones muy grandes también nos condiciona unas deficiencias higiénicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya hay países en los que no es suficiente el agua, a lo mejor hay países en los que no se da la educación pues adecuada para que la gente entienda la importancia de lavarse las manos, la importancia de cambiarse la ropa, la importancia de tener una buena higiene. Entonces, este tipo de factores también contribuye con que este tipo de enfermedades pues surjan. Y finalmente, pero pues no menos importante, tenemos a un factor como tal que son los viajes y el comercio internacional. Quizá a ustedes pues les parezca como un poco insignificante este tipo de cuestiones, sin embargo, lo que abarca como tal a todos los viajes y el comercio internacional, pues nos han permitido que pues muchas personas a lo mejor pues sí puedan viajar a otras partes del mundo en mucho menor tiempo, podamos obtener mercancías de países que pues hasta el momento no hemos visitado y esto también nos favorece que, pues, como tal, también es una vía de contagio, es una vía de transmisión de todo este tipo de agentes infecciosos y pues básicamente es lo que está pasando ahorita, ¿no? Tenemos que en el coronavirus el paciente cero se presentó en el continente asiático, pero unos cuantos meses después ya estaba en América, en Europa, y fue de ahí pues como se suscitó todo este desastre. Entonces, pues también es un factor sumamente importante. ¿Por qué? Porque permite que prácticamente una persona que a lo mejor no sabe que está contagiada o incluso un fomite que pues a lo mejor no se desinfectó bien, viaje a otra parte del mundo y termine infectando a mucha más gente. Entonces, ahora sí vamos a comenzar propiamente con el coronavirus. Hay que hablar en general de la familia. Tenemos a la familia que es Coronaviridae. En esta familia tenemos a diferentes virus, pero el potencial agente infeccioso de esta familia es el que se conoce como coronavirus. Se le llama coronavirus porque de forma morfológica va a tener un aspecto como si fuera de una corona. Este aspecto bueno, va a estar dado a partir de las glucoproteínas de superficie, principalmente por la glucoproteína S o la glucoproteína spike, por si así lo quieren llamar también, es exactamente lo mismo, pero estas glucoproteínas van a estar dispuestas por encima de la envoltura y es lo que le va a dar este aspecto tan curioso que tiene como si fuera una corona.
De forma molecular es un virus que es de RNA en sentido positivo, un RNA monocatenario, es decir, de una sola cadena, y es un virus envuelto. A diferencia de otros virus envueltos, hemos visto que lo que es un virus envuelto, a diferencia de un virus desnudo, pues sí tienen algunos cambios respecto a su estabilidad que tienen en los ambientes. Sin embargo, se ha mencionado que lo que son los coronavirus tienen una envoltura pues un tanto resistente que les permite sobrevivir en lugares hostiles para ellos, en lugares que no son húmedos, en lugares que son hasta un tanto secos. También les hace sobrevivir en algunas temperaturas en las cuales otros virus envueltos no podrían sobrevivir y por lo tanto, pues esto también es determinante para su transmisión. ¿Por qué? Porque si este virus logra mantenerse un poquito de más de tiempo en algunas superficies o incluso en las superficies cutáneas, por así decirlo, también nos favorece que tengamos una mayor transmisión de estos. De forma general, los coronavirus tenemos que son reconocidos como la segunda causa más frecuente de resfriado común y respecto a su patología, es importante mencionar que sí, la respuesta inmunológica que se desencadena en contra de ellos es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a contener la inflamación, nos ayuda a contener la propia enfermedad. Sin embargo, hay veces que por los mismos determinantes antigénicos que tiene este virus, la respuesta inmunológica tiende a ser un tanto potente y esto termina por contribuir a la patología de que pues termina presentándose en cada uno de nosotros. De forma general, podemos decir que la transmisión de este virus es de persona a persona. Esto se da a partir de gotitas respiratorias. Nuevamente aquí hago hincapié en que si a lo mejor una persona está infectada y nos termina tosiendo en la cara, nos termina estornudando, o incluso si esta persona se tose y no se cubre adecuadamente la boca y termina tapándosela con la mano y después de esto termina tocando alguna superficie o le da la mano a alguien más, es una forma en la cual pues puede contagiar a todo el resto de la población. También es importante mencionar que al ser un virus que principalmente nos afecta al sistema respiratorio, respecto a su epidemiología, este tipo de infecciones son frecuentes en lo que son los meses de invierno y de primavera. Vamos a hablar primeramente de dos grandes exponentes de esta familia. Tenemos al SARS como tal y al MERS. Al SARS es el coronavirus que es responsable de el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y el MERS también nos causa un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pero a diferencia del SARS, el MERS se le conoce así porque es de Medio Oriente, es decir, principalmente el MERS nos va a afectar en países como, que están en el continente africano, en el continente asiático o incluso en la península arábica. En el caso del SARS, de forma clínica, tenemos que se va a caracterizar por una neumonía atípica, que va a estar esta caracterizada por fiebres elevadas, por la presencia de escalofríos, por la presencia de rigidez, de cefaleas, de mareos, de un malestar general. Al paciente le va a comenzar a doler todo el cuerpo, el paciente presenta tos, pero lo más importante es que presenta dificultades respiratorias, es decir, el paciente comienza pues a sentirse un poquito mal, después comienza a tener molestias para respirar e incluso puede entrar o, bueno, más bien va a requerir de alguna hospitalización en las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque esta dificultad respiratoria le puede condicionar el que el paciente necesite de ventilación asistida para que pueda sobrevivir. Aquí es importante mencionar que el SARS de forma primordial también se va a transmitir por gotitas respiratorias, pero también lo podemos encontrar en algunos otros fluidos corporales como el sudor, la orina o las heces. Esto quizá también pueda ser un poco extraño, sin embargo, hemos visto que muchos de los receptores para este tipo de virus se encuentran en prácticamente todos los sistemas corporales, lo cual le permite a este virus replicarse en muchísimas células independientemente de las células del epitelio respiratorio, y el que nosotros tengamos una mayor replicación en el cuerpo pues nos condiciona el que tengamos pues más vías para que éste pueda transmitirse de una persona a otra. En el caso del SARS, se ha visto que es muy frecuente en países asiáticos como lo son China, Japón, Corea, y se ha relacionado primordialmente es una zoonosis y se relaciona con animales como el perro mapache o el tejón chino.
Por otra parte, les comentaba del MERS. El MERS también es un agente etiológico causante de un síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero a diferencia del SARS, más que nada es el lugar, la zona geográfica en la que se presentan. En el caso del SARS, les mencionaba que son países como China, Japón, Corea, y en el caso del MERS, son países más que nada del continente africano, países un poco como la India, por Indonesia o incluso por la península arábica. En el caso del MERS, a diferencia del SARS, se ha relacionado con animales como lo son el murciélago e incluso algunos camellos. Este tipo de enfermedades, las causadas por el SARS y por el MERS, son pues importantes por el sentido de que tienen una alta tasa de mortalidad. Es decir, los pacientes que se infectan por este tipo de enfermedades, pues muchas veces pues tienden a empeorar de forma muy rápida y muchas veces también el desenlace para cada uno de ellos pues no es el mejor que digamos. Muchos terminan muriendo. Por lo tanto, es importante hacer un diagnóstico oportuno de estos. ¿Y cómo nosotros podemos diagnosticarlos de forma oportuna? Básicamente es a partir de métodos de biología molecular, entre los cuales destacamos la función de una PCR retrotranscriptasa, esto teniendo entendido que es un virus de RNA, nosotros vamos a poder identificar su genoma. En el momento en el que nosotros identifiquemos el genoma de este virus en una persona, el tratamiento que nosotros debemos de brindar de forma inmediata es primeramente una cuarentena. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que lo transmita esta persona a otra. También hay que darle, pues, bueno, desgraciadamente no tenemos un tratamiento específico, un tratamiento farmacológico específico, por lo cual lo que se menciona es que hay que darle un tratamiento pues de soporte, es decir, hay que favorecer que el paciente esté bien hidratado, que el paciente esté bien nutrido y que si lo llega a requerir le brindemos la ventilación asistida de forma oportuna. También aquí de forma preventiva es importante hacerles hincapié a los viajeros que tenemos en todo el mundo, que pues son enfermedades de que pues pueden presentarse en ellos en el caso de que visiten alguno de los países que les acabo de mencionar. Entonces, pues al momento de que ellos viajen, podríamos hacerle algún cribado, es decir, podríamos realizarles algunas PCR para identificar si es que están enfermos o no. Entonces, bueno, estos son los dos exponentes más grandes de esta familia, pero pues entre ellos tenemos a diversos subtipos. Aquí les voy a mencionar lo que es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 propiamente no pertenece al mismo grupo que el SARS que les acabo de mencionar. Sin embargo, se le nombró SARS-CoV-2 por la semejanza genética que tiene este con el propio SARS. ¿Por qué? Porque se refiere que incluso tienen hasta un 76% de similitud respecto a su genoma. En el caso del SARS-CoV-2, pues es el virus que nos está causando la pandemia de forma actual. Así se le denomina al virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que nos provoca se le conoce como COVID-19. Sé que es un poco controversial el origen de este virus, sin embargo, se le ha relacionado y se tiene evidencia pues, científica de que básicamente su transmisión fue por un animal, es decir, es una zoonosis. En este caso se relaciona que quizá fue un murciélago em, quien lo terminó transmitiendo al paciente cero. Sé que a lo mejor ustedes lo habrán visto como en muchos memes de que pues le hacían burla de que un chino comió un murciélago y cosas así, pero pues no, realmente no son memes. ¿Por qué? Porque sí se tiene evidencia de que principalmente los virus que pertenecen a la familia de los SARS tienen diferentes reservorios animales, sin embargo, el principal reservorio que tienen estos virus son los murciélagos. Es por eso que todavía se cree que este tipo de virus proviene de uno de ellos, es decir, a partir de algún contacto que tuvo un humano con uno de estos animalitos, quizá pudo haber sido la forma de transmisión. A diferencia de los virus que les acabo de mencionar, de propiamente el SARS y el MERS, el SARS-CoV-2 tiene una menor patogenicidad. ¿A qué me refiero con esto? A que no nos causa una enfermedad tan grave como nos la podría causar el propio SARS o el MERS. Sin embargo, a diferencia de estos dos, tiene una mayor tasa de transmisión. ¿A qué me refiero con esto? A que este virus es mucho más probable que alguien se contagie. ¿Por qué? Porque se transmite de muchas formas y se transmite de una forma muy rápida.
Respecto a su origen, también les menciono que independientemente de si fue una zoonosis o no, para diciembre del 2019 fue cuando toda esta desgracia comenzó. Se menciona que el paciente cero provino de la provincia de Wuhan, en Hubei, en China, entre las cuales pues se ha relacionado fundamentalmente con un mercado de comida de productos del mar. Pero bueno, en este caso yo sé que les mencioné acerca de un murciélago y que les estoy hablando ahora de un mercado de comida del mar. Sin embargo, este mercado es muy peculiar. ¿Por qué? Porque independientemente de la comida del mar que se venda dentro de este mercado, se ha relacionado con que en este lugar, bueno, en lugares como este podemos encontrar comida sumamente exótica. Entre estos, pues tenemos a diferentes serpientes, algunos animales pues muy peculiares e incluso tenemos hasta murciélagos. Es por eso que se relacionó a este mercado como el principal lugar de transmisión de este virus. Como les decía, en China pues fue donde comenzó todo, comenzamos a tener a diferentes pacientes y se comenzó a dar la alerta cuando en un hospital de Wuhan empezaron a identificar que muchos pacientes comenzaban a presentar neumonía, una neumonía de un tanto atípica, pero pues nadie sabía qué agente etiológico era quien nos estaba causando esto. Esto comenzó pues a salirse de las manos en los hospitales de China, de forma que para febrero pues ya teníamos casos en prácticamente todo el mundo. En febrero ya la Organización Mundial de la Salud relacionó al SARS-CoV-2 como el agente causal del COVID-19, que es la enfermedad, que es una enfermedad primordialmente respiratoria, pero fue hasta febrero cuando comenzó a alertarse al resto del mundo de lo que estaba pasando. Para principios de marzo ya tenemos que la Organización Mundial de la Salud decretó que pues comenzaba esto como una pandemia. Aquí debo destacar que el origen o que nosotros conozcamos a nuevos coronavirus no significa que haya surgido o que haya nacido o que alguien lo haya inventado. No, nada de esto. Me refiero a que existen nuevos coronavirus o a lo mejor nosotros estamos descubriendo diferentes cepas de las que nosotros pues ya teníamos en mente, porque este tipo de virus, a diferencia de de cualquier otro, tienen una alta tasa de mutación, es decir, pues su genoma, independientemente de que no es segmentado, pues tiene muchas mutaciones y esto hace que pues mute constantemente. Al momento de que muta, puede infectar a otras especies y después de que nosotros alteremos los ecosistemas propios de estas especies o que tengamos contacto con los animales que están infectados, pues es como nosotros nos terminamos infectando. También es importante mencionar aquí que por el tipo de procesamiento genético que tienen estos virus, hay que entender que las RNA polimerasas no son tan fieles como las DNA polimerasas, por lo tanto, estas son más susceptibles a cometer algunos errores. Y también recordemos que los virus que se componen por RNA muchas veces no tienen los mecanismos para corregir su genoma, por lo tanto, están mutando una y otra vez. Esto es algo muy cotidiano para este tipo de virus. También otro factor no menos importante es que tienen muchísimos hospederos animales. ¿A qué me refiero con esto? A que pues muchas veces estos virus sí, no los conocemos, pero están presentes a lo mejor en algunos reptiles, en algunas aves, en los murciélagos, en los perros, en el animal que ustedes quieren. Tienen muchísimos reservorios animales. Por lo tanto, el que estén disponibles en muchas especies nos hacen más susceptibles a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no siempre conocemos qué animal sí tiene alguna infección y qué animal está sano. Entonces, pues literal, nosotros estamos afectando todos los ecosistemas en este planeta, nos estamos comiendo animales que no deberíamos de comer y es como pues nosotros terminamos contrayendo enfermedades que prácticamente no eran conocidas en el ser humano. Entonces vamos a ver un poquito de la estructura de este virus. Tenemos que se va a componer, perdón, fundamentalmente por cuatro proteínas. Tenemos a la proteína S, la que pueden ver aquí de color amarillo, que también se le conoce como proteína Spike o como de las espinitas, que recuerden que son las que nos van a formar a la corona de este virus. La proteína S es muy importante, ¿por qué? Porque es la proteína de adhesión vírica. En el caso del SARS-CoV-2, el receptor fundamental al cual se va a unir la proteína S es el receptor de la angiotensina número 2. Tenemos dos receptores de angiotensina, el 1 y el 2. Sin embargo, esta proteína se va a unir al receptor 2.
También aquí debo de mencionarles que el receptor de angiotensina 2 se encuentra con una alta densidad a lo que son órganos como pulmón, corazón, se encuentra en algunas neuronas, se encuentra en el intestino, se encuentra en el hígado y pues se encuentra en muchísimos lugares de nuestro cuerpo, lo cual pues también nos explicaría por qué algunos pacientes terminan desencadenando algún síndrome de insuficiencia orgánica múltiple o por qué es que tenemos tantos daños en diferentes órganos y no solamente a nivel del pulmón. En este caso, la proteína S bueno, tiene dos subunidades. Tenemos que las bolitas que ustedes pueden apreciar aquí, esta es la subunidad 1, mientras que los tallos de estas proteínas o las partes que están ancladas a la propia envoltura se le conoce como la subunidad 2. Entonces, con esto podemos entender que la subunidad 1 es la que propiamente va a estar en contacto con el receptor, mientras que la subunidad 2 es la que va a estar anclada a la propia envoltura del virión. Otra proteína que también es importante en este virus tenemos a la proteína M o también conocida como proteína de membrana, que es esta que pueden apreciar de color azul. Esta proteína se menciona que es la proteína más abundante que tiene este virus. ¿Por qué? Porque va a estar anclada en prácticamente toda la membrana. Esta proteína va a cumplir con la función de darle forma a la propia envoltura, es quien le va a dar esta forma esférica al virión y también va a ser el encargado de estabilizar a la nucleocápside. Por eso, si como pueden apreciar, todas tienen contacto con la nucleocápside. Por otra parte, tenemos a la proteína E, o también conocida como proteína de envoltura. Esta proteína es importante, ¿por qué? Porque es la que va a participar en la patogénesis, la que participa en el ensamblaje del virus, así como también en la liberación de los viriones nuevos. También se ha encontrado que tiene una función que se le conoce como viroporina, así como en nosotros en las membranas tenemos a las acuaporinas y a los diferentes proteínas que nos intercambian iones. Así funciona también esta proteína. Esta proteína también va a intercambiar diferentes iones entre lo que es el interior del virus y el exterior de cada una de nuestras células. Finalmente tenemos a la proteína N, que son las proteínas que van a estar en la nucleocápside, las cuales pues van a tener la función meramente de darle estabilidad al genoma. Así como también tiene una función conjunta junto con la proteína M, que es que le va a facilitar a la proteína M que ella pueda involucrarse en el ensamblaje del virión. Es decir, va a permitirle que la proteína M, como les mencionaba, que es quien le va a dar la estabilidad a la nucleocápside, que esta proteína se una al material genético y pues quede todo esto junto. También aquí les hago mención que para que no lo olviden, es un virus que es envuelto, pero a diferencia de otros virus que son envueltos, este tiene una gran estabilidad en diferentes ambientes. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de su patogenia. Respecto al periodo de incubación, pues realmente no tenemos la certeza de cuál es el periodo de incubación exacto. Sin embargo, la literatura y los últimos estudios que se han reportado nos han dicho que tenemos un periodo de incubación aproximado de entre 3 a 6 días. Sin embargo, en algunas personas, por diferentes factores entre los cuales aún no se tiene pues la certeza de cuáles son, en algunos pacientes puede ser que el periodo de incubación nos abarque hasta más de 11 días. En este caso, es un virus que se va a caracterizar de forma inicial, como les decía, el contagio fundamentalmente es por gotitas respiratorias. Por lo tanto, este pequeño amiguito que ustedes ven aquí, este es el SARS-CoV-2. Este amiguito va a entrar por nuestras fosas nasales o puede entrar por nuestros ojos o puede entrar por la boca, pero fundamentalmente es por estas dos zonas, por la mucosa respiratoria y por la mucosa oral, y a partir de que entra a estos va a comenzar a avanzar. Comienza a avanzar por toda la vía respiratoria y comienza a tener contacto con lo que es el epitelio respiratorio. Como les decía, se va a unir al receptor AC2, que es el receptor de angiotensina número 2. ¿Quién se va a unir a este receptor? Se va a unir la proteína S, que son estas que pueden apreciar aquí de color azul.
Entonces, una vez que esta proteína se une al receptor, pues como cualquier otro virus, le va a permitir la fusión de las membranas, es decir, la fusión de la membrana del virión junto con la membrana de la célula. Se permite que pues la nucleocápside entre a la célula y comience pues todo este ciclo de replicación que ya conocemos. Entonces, en este caso, todo este tipo de replicación se lleva primordialmente a cabo en el epitelio respiratorio. Aquí comienza a replicarse, pero no solamente comienza a replicarse en esta zona de las vías respiratorias altas, sino que aquí, como les pongo esta flechita, comienza a avanzar hacia vías respiratorias inferiores, de forma que termina en los alvéolos pulmonares. Aquí debo de mencionarles que la replicación de este virus se ha mencionado que tiene una replicación un tanto rápida, lo cual nos condiciona que la respuesta inmunológica que este nos desencadene es una respuesta inmunológica potente. De forma histopatológica se ha encontrado que pues, nos invade todo el parénquima pulmonar, es decir, puede ser que a lo mejor comience desde una pequeña zona, pero finalmente nos va a terminar afectando que por completo el pulmón. En el pulmón, los daños que mayormente nosotros podemos apreciar es una inflamación sumamente intensa, esto dado a partir de la respuesta inmunológica potente que se desencadena por este virus. También tenemos un daño difuso a nivel de todos los alvéolos y finalmente también encontramos que los neumocitos comienzan a descamarse. ¿Por qué? Porque al momento de que el virus comienza a replicarse en estas células, pues las termina matando y es por eso que comienzan a descamarse los neumocitos. Aquí también es importante mencionar que de forma inicial comienza a afectarnos solamente un lóbulo pulmonar, es decir, puede ser que nos afecte el lóbulo superior, el lóbulo medio o el lóbulo inferior, pero independientemente de que solo nos afecta un lóbulo, conforme progresa la enfermedad va a terminarse por generalizar y nos va a afectar no solamente uno, sino los dos pulmones, lo cual de forma diagnóstica, de forma clínica, nosotros podemos identificar ya sea en las radiografías o de forma más sensible y más específica a nivel de las tomografías computarizadas, como un patrón de vidrio despulido, que es básicamente el que ustedes pueden apreciar en esta imagen. Y bueno, ¿por qué se da este patrón de vidrio despulido? Más que nada por la respuesta inmunológica potente que se monta en contra de este virus. Esta respuesta inmunológica lo que trata de hacer es de contenernos al propio virus y que no nos termine afectando. Pero como les decía, hay veces que esta respuesta inmunológica llega a ser tan potente que en lugar de que nos termine ayudando, nos termina afectando más de lo debido. En este caso, ¿cómo es que nos va a terminar afectando? Cuando se monta la respuesta inmunológica antiviral, tenemos que pues, primero se debe de montar una respuesta innata. En el caso de la respuesta innata, esta se va a caracterizar por una inflamación muy intensa. Esta inflamación, recuerden que muchas veces termina culminando con la formación de fibrosis, nos activa a los macrófagos, tanto los M1 como los M2, los cuales pues nos van a terminar pues afectando más, primordialmente los M2. Cuando tenemos la activación de los M2, estos tienen la función de reparar, pero al momento de que ellos nos reparan, comienza este proceso de fibrosis y es entonces cuando tenemos este tipo de daños. El pulmón como tal comienza a fibrosarse y es cuando vemos de forma clínica que el paciente pues ya no puede respirar o que incluso queda con una que otra secuela respiratoria a causa de esta inflamación y de la reparación que se montó por el propio daño inmunológico que se causó. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, respecto a la epidemiología, pues lamentablemente en menos de un año pues se han presentado muchísimos casos. Tenemos que de forma mundial hasta el día de ayer se han reportado 102.615.797 casos en todo el mundo y como pueden ver en este mapita, pues no hay país que se salve. Tenemos que pues se presentan una mayor densidad en lo que es América del Norte, en lo que tenemos que es el continente europeo, en la península donde se encuentra la India y en algunos lugares de Asia.
Se sabe que los países que mayormente se ven afectados hasta el momento son lo que es Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia, el Reino Unido, Francia, España e Italia. En lo que nos compete a nuestro país, tenemos que hasta el momento se han reportado 1.860.000 casos, de entre los cuales tenemos que 1.400.000, tenemos que estas personas afortunadamente se han recuperado, pero lamentablemente las muertes ya ascienden a más de 150.000 personas. Como tal, la literatura también nos menciona que los principales factores de riesgo para una enfermedad grave por el SARS-CoV-2 tenemos a pacientes de edades avanzadas, a pacientes que tienen comorbilidades sistémicas, fundamentalmente lo que es diabetes e hipertensión. Aquí básicamente este tipo de enfermedades, la importancia de ellas radica en que, como les mencionaba, este virus va a unirse a lo que es el receptor de angiotensina 2. Este receptor en los pacientes que padecen de hipertensión arterial sistémica o pacientes que padecen de diabetes mellitus van a tener una mayor expresión de estos virus. ¿Por qué? Nadie sabe exactamente por qué. Quizá lo hacen de alguna forma compensatoria por la compensación fisiopatológica que se tiene a partir de la patogenia de cada una de estas enfermedades, pero se sabe que en estas dos entidades clínicas tenemos una mayor expresión de este tipo de receptores, lo cual hace mayormente susceptibles a las personas que padecen estas enfermedades de contraer a la infección. También es importante mencionar que un factor de riesgo que también es importante es el propio sexo masculino. ¿Por qué? Porque los hombres, a diferencia de todas las mujeres, los hombres tienen una mayor densidad, una mayor expresión de este tipo de receptores, lo cual pues también los hace mayormente susceptibles. Aquí en este pequeño cuadrito de abajo que pueden ver de color azul, es un cuadrito que se presenta en una revisión acerca del virus, que pues esta revisión la pudimos obtener gracias a los estudios de la Asociación Americana de Microbiología, en los cuales pues se explica más o menos cuál es la forma de contagio que tiene este virus. Como les mencionaba, tenemos que, o más bien la hipótesis en la cual pues se explica que nosotros lo obtuvimos de los animalitos, tenemos entendido que pues puede ser propiamente desde un murciélago o a lo mejor un murciélago contaminó a otro animal y este animal terminó por contaminar al ser humano, o bien este murciélago terminó por contaminar a animalitos que pues nosotros consumimos de un poquito de forma más cotidiana, es decir, a lo mejor un caballo, a lo mejor una vaca, a lo mejor un cerdo, y es así como nosotros nos terminamos contagiando. Independientemente del animal que haya sido, también no se sabe todavía exactamente si fue a partir de que nosotros lo comimos o si simplemente tuvimos contacto con estos animales. Sea cual sea la razón, fue la forma en la cual nosotros terminamos adquiriendo por primera vez a este virus. Ya que se infectó, pues la primera persona, esta persona fue la encargada de pues transmitirlo a más y más personas. Entonces a lo mejor esta persona en un inicio lo transmitió a solamente 10 personas, pero a su vez cada una de esas 10 personas lo transmitió a otras 10 personas y así sucesivamente. Y es así como los casos fueron aumentando de forma exponencial. Y bueno, ¿cómo lo va a terminar infectando de una persona a otra? Se menciona que las gotitas respiratorias, que son pues sumamente pequeñas respecto a su tamaño, nos abarcan desde 5 hasta 50 micras. Este tipo de gotitas respiratorias puede ser que sobrevivan hasta más de 6 metros, por lo cual pues también esto favorece la transmisión de una persona a otra. Entonces aquí la transmisión fue por gotitas respiratorias, ya sea grandes o pequeñas, por contacto directo o bien mediante el contacto de algunas superficies que estén infectadas, es decir, algún fomite, el propio hospital, etcétera. Entonces, aquí la transmisión fue cuando comenzó de persona a persona. Ya cuando tuvimos muchos contagios, pues la transmisión comenzó a aumentar. Los contagios comenzaron a aumentar y pues básicamente eso es lo que nos ha afectado más como población. En el caso de otro tipo de transmisiones, de una persona a otra, no se sabe exactamente todavía, no se tiene la evidencia suficiente. Sin embargo, podemos
ahorita por eso aquí les ponemos un signo de interrogación, porque todavía no tenemos la certeza de si el virus puede transmitirse por transfusiones sanguíneas, por algunos trasplantes de órganos, por exposiciones accidentales o incluso de forma transplacentaria. Sin embargo, ya se describen, aunque todavía no tenemos la certeza si realmente es así como suceden las cosas. Entonces ya vamos a comenzar con las manifestaciones clínicas propias de este virus. Tenemos que fundamentalmente nos va a causar un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA por sus siglas o si quieren sus siglas en inglés, se le denomina ARDS. Esas son sus siglas en inglés, por si en algún artículo lo leen así. De forma clínica, el SIRA se va a caracterizar por la presencia de disnea, de taquipnea, de taquicardia, de cianosis, de estertores difusos, de fiebre, de tos y de dolor torácico. Cada uno de estos síntomas tiene una explicación y es básicamente la respuesta inmunológica que se monta en los alvéolos. Como les decía, al virus les encanta pues replicarse en lo que son los neumocitos del epitelio respiratorio. Sin embargo, también les mencionaba que de forma inicial nos va a terminar colonizando lo que son las vías respiratorias superiores, pero conforme va progresando la enfermedad termina a nivel de los alvéolos. Aquí en el esquema que pueden ver de su lado derecho es un alvéolo. De este lado vemos a un alvéolo normal, vemos que está formado por los neumocitos tipo 1, tipo 2, tenemos a los macrófagos alveolares, tenemos también a otro tipo de células inmunológicas que están pues como tal vigilando que no pase nada malo en esta zona del cuerpo. ¿Por qué? Porque es importante esta zona, porque recordemos que es el lugar donde se lleva a cabo pues lo que es la hematosis, este intercambio gaseoso para que la sangre se termine oxigenando. Sin embargo, cuando el virus, aquí vamos a poner a un pequeño virus, cuando estos virus terminan por infectar a este tipo de células que tenemos aquí, a los neumocitos, o a lo mejor a los neumocitos que están aquí en las paredes o que nos forman la membrana alveolo-capilar, pues nos van a terminar dañando a este tipo de células, por lo cual se echa a andar toda la respuesta inmunológica. ¿Y qué va a pasar con esta respuesta inmunológica? Como les decía, de forma inicial tenemos una inflamación pues muy, muy intensa. ¿Y quiénes son las estrellas de la inflamación? Pues tenemos que de forma inicial llegan lo que son los neutrófilos, los cuales a partir de las funciones que ya cada uno de ustedes conocen, comienzan a formarse los leucotrienos, comienzan a formarse algunos radicales de oxígeno, comienzan a formarse algunas proteasas, los cuales pues van a terminar por dañar a de una forma más intensa a este tipo de células que se encuentran en el propio virus. También tenemos que se activan los macrófagos alveolares, los cuales también les mencionaba que al momento de que estos se activan, comienzan su perfil, bueno, se activa su perfil de reparación, por lo cual ellos comienzan a favorecer la fibrosis. También aquí es importante mencionar que tenemos lo que son miofibroblastos a nivel de los alvéolos, por lo cual al momento de que se activa este tipo de células inmunológicas, nos activan a los miofibroblastos y esto nos termina por formar colágena y esto termina por también favorecernos la fibrosis. Pero pues estas células hay que entender que no son células eternas, son células que al momento de que ellas cumplen sus funciones tienen que morir, por lo cual al momento de que ellas mueren comienza a acumularse el material necrótico y es entonces cuando tenemos esta zona que pueden apreciar de color rosita, que es lo que se conoce como membrana hialina. Esta membrana hialina la, pues no, pues como tal, nos va a terminar comprometiendo la función respiratoria. ¿Por qué? Porque como les decía, lo fundamental aquí es el intercambio de gases. Pero pues, ¿qué pasaría aquí si yo comienzo a fibrosar todos los alvéolos? Este intercambio de gases ya no va a poder funcionar, por lo cual el paciente comienza con disnea, comienza con cianosis. ¿Por qué? Porque la sangre ya no se está oxigenando de una buena forma. Pero bueno, no son los únicos daños que se producen a partir de cada una de estas células, sino que también recordemos que al momento de que se extravasan este tipo de células como los neutrófilos, pues también nos terminan por dañar al propio endotelio, el endotelio se daña, se comienzan a expresar, a translocar lo que son algunas proteínas
y algunos componentes de la membrana endotelial, lo que es fundamentalmente el colágeno, y esto comienza a favorecer la agregación plaquetaria. Cuando tenemos la agregación plaquetaria, esto favorece a su vez que pues ellas comiencen a formar lo que se conoce como el coágulo primario y sabemos que el coágulo primario es la antesala para que se forme como tal ahora sí un coágulo sanguíneo. Al momento de que tenemos un coágulo sanguíneo se puede tapar como tal estos capilares alveolares y tenemos pues un mayor compromiso de la oxigenación sanguínea y es así como comienza todo el fallo en tanto el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y esto termina por afectar al resto de los sistemas. Entonces, como les decía, las manifestaciones clínicas propias del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda van a estar dadas fundamentalmente por la respuesta inmunológica tan exagerada que se produce. ¿Por qué? Porque esto realmente es muy exagerado. Sí, yo sé que las células están muriendo y de que muchas células están siendo infectadas, pero la respuesta inmunológica es tan potente y quiere contener de una gran forma a la infección que pues termina dañándonos más de lo que nos está protegiendo. Entonces aquí también hay que entender que no solamente la acción de las células propiamente es lo que nos va a afectar, sino que también, pues como sabrán, estas células nos producen algunos mediadores inflamatorios. Aquí tenemos al TNF-alfa, tenemos a la interleucina 6, a la interleucina 8. Recordemos que son citocinas proinflamatorias. Entonces, al momento de que nosotros tenemos este daño a nivel alveolar, tenemos esta acción de estas células inflamatorias, comienza a producirse muchas de esas interleucinas. Al momento de que se producen estas, comienza lo que se conoce como una tormenta citocínica y recordemos que estas citocinas no solamente actúan en los pulmones, no solamente actúan en el sistema nervioso central, sino que actúan en prácticamente todo el cuerpo. Y es entonces cuando esto puede llegar a culminar en una falla multiorgánica. Perdón, una duda. Mande. No me queda claro, ¿por qué hay migración de neutrófilos? Porque, bueno, ¿recuerdas que en la inflamación los neutrófilos eran los primeros que llegaban? A partir del rodamiento y toda esta cosa, eran los Sí. primeros que llegaban. Ah, bueno. Entonces, es exactamente lo mismo. Aquí tenemos que, pues, las células comienzan a expresar, pues, diferentes patrones de daño. Entonces, al momento de que expresan estos patrones de daño y de que se produce fundamentalmente la interleucina número 8, recordemos que la interleucina 8 es la interleucina que es reclutadora de neutrófilos por excelencia. Entonces se produce la interleucina 8 y literal es como si llamaras, le dieras un grito de alerta a los neutrófilos para decirle, oye, algo me está pasando aquí. Entonces llama a los neutrófilos y es por eso que los neutrófilos comienzan a extravasarse y recordemos que los neutrófilos, la función de ellos es ir a los tejidos donde están siendo llamados, donde tenemos una infección primaria o una inflamación y es cuando ellos pues tienen prácticamente sus actividades. Comienzan a producirnos, bueno, más bien comienzan a liberarnos sus gránulos. Sabemos que en sus gránulos tenemos diferentes enzimas, diferentes péptidos, diferentes antimicrobianos y pues es por eso que los neutrófilos tienen que llegar a estos lugares. No sé si me di a entender o si tienes alguna otra duda. Y por ejemplo, ¿cómo mencionaste que llega el virus a lo que es el torrente sanguíneo? Al torrente sanguíneo no te dije que, bueno, no dije que el virus llegaba a torrente sanguíneo. Yo mencioné que el virus llegaba a los neumocitos. En este caso, como te decía, ingresaba por lo que es la mucosa respiratoria, por la mucosa oral y terminaba, bueno, comenzaba a replicarse en vía superior, pero pues culminaba bueno, terminaba por afectarnos toda la vía respiratoria inferior y en este caso es por eso que comienza todo aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí tenemos a los diferentes neumocitos y también tenemos diferentes neumocitos, en este caso al neumocito tipo 1 y al tipo 2, como parte de la membrana de lo que es el alveolo. Entonces, también se replica en estas células y, por lo tanto, aquí tenemos a muchos virus. Pero el virus en este momento no es el que llega a la sangre. ¿Por qué? Porque no, de nada serviría que llegue a la sangre porque no tenemos receptores del virus en la sangre. O no sé si me voy a entender con eso. Ay, sí, Ok. Bueno.
También aquí es importante mencionar que independientemente del daño respiratorio que se produce, también tenemos un daño hepático considerable. ¿Esto por qué? Porque como les decía, también tenemos este tipo de receptores en lo que es el hígado. Y pues al momento de que nosotros pues tenemos deficiencias, ¿por qué? Porque cuando tenemos esta respuesta inflamatoria pues potente, por así decirlo, requerimos de muchos componentes. En este caso pues requerimos de albúmina, requerimos de factores de coagulación y muchos de ellos, como vimos en la parte de hepatitis, muchos los produce el hígado. Entonces, de forma compensatoria, porque tenemos una alta producción, los hepatocitos comienzan a proliferar, pero muchas veces esta proliferación en los hepatocitos es excesiva, de forma que pues comienzan a proliferar una y otra vez, esto se vuelve incontrolable y puede llegar incluso a presentarse un daño hepático irreversible, lo cual pues también contribuiría a lo que tenemos como falla multiorgánica. Entonces, como tal, aquí en este esquemita que les presento aquí, este esquemita es una revisión de Nature que salió el mes pasado, en el cual nos explica el tipo de cuadro clínico que puede tener el paciente considerando la edad de cada uno de los individuos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que los pacientes de lo que son menores de 10 años hasta menores de 50, la gran mayoría de estos pacientes los podemos agrupar entre lo que son el grupo de los asintomáticos, entre los cuales el virus sí se va a estar replicando, sí vamos a tener un daño, pero el paciente no va a presentarnos síntomas. También los podemos agrupar entre los pacientes que tienen una enfermedad moderada a leve, que en este caso lo que de forma clínica se va a caracterizar porque el paciente va a presentarnos fiebre, fatiga y tos seca, pero también podemos ver de forma característica estas opacidades en vidrio despolido que les mencionaba unas diapositivas anteriores. Sin embargo, esto no llega a ser tan grave. Después tenemos que los pacientes mayores de 60 años, en su mayoría, entran entre la categoría clínica. ¿Por qué? Porque aquí ellos ya tienen una insuficiencia respiratoria un poquito más severa, por lo cual se presentan con disnea. También aquí hay que considerar que la mayoría de estos pacientes de edades avanzadas ya tienen o padecen alguna comorbilidad sistémica, lo que les mencionaba de la diabetes y de la hipertensión, lo cual pues complica más este tipo de cuadros. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos son este tipo de pacientes que son de edades avanzadas o que en su defecto tienen comorbilidades existentes. Y ya en el grupo etario de más de 68 años ya son los pacientes que se agrupan en lo que serían las fases críticas o incluso los que mueren. Aquí este tipo de pacientes de forma clínica se van a caracterizar porque nos presentan lo que les acabo de mencionar del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. También se presenta que tenemos un daño cardíaco agudo y finalmente una falla multiorgánica. Aquí en estos pequeños cuadritos amarillos les comento los síntomas más comunes y los menos comunes. En el caso de los más comunes tenemos que los pacientes pueden presentar fiebre, tos, disnea, expectoración, cefaleas, mialgias o fatiga. Y finalmente los síntomas menos comunes tenemos que pueden llegar a ser diarrea o hemoptisis, que es esta tos con sangre. Pero bueno, las manifestaciones pulmonares no son las únicas que se presentan con el SARS-CoV-2, sino que se han encontrado manifestaciones clínicas en prácticamente la gran mayoría de los sistemas corporales. Esto explicado a partir de que pues este tipo de receptores al que se unen sus proteínas de adhesión vírica se encuentran en muchos órganos. En el caso de las alteraciones propiamente del sistema linfohematopoyético, se van a caracterizar por alteraciones propiamente de la coagulación. Aquí se ha encontrado que el virus puede ocasionarnos linfopenia, básicamente por algunos mecanismos moleculares que no están propiamente bien explicados, pero se sabe que nos termina por afectar tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T y pues termina con la lisis de este tipo de linfocitos, lo cual pues también nos daría a entender por qué puede llegar a complicarse, porque si no tenemos a los soldaditos que van a terminar por ayudarnos para combatir a este tipo de virus,
pues la enfermedad puede llegar a ser un tanto más grave. También se caracteriza porque nos va a prolongar lo que se conoce como tiempos de coagulación, nos elevan los niveles de fibrinógeno, que recordemos que es la materia prima para la formación de los coágulos sanguíneos, y también nos va a reducir lo que se conoce como antitrombina. La antitrombina es una de las principales proteínas regulatorias de lo que es la hemostasia secundaria, de propiamente la cascada de coagulación, de forma de que si nosotros no tenemos antitrombina, podemos tener una formación excesiva de coágulos. También se han encontrado que a partir de la respuesta inflamatoria que se monta en contra de estos virus, tenemos la síntesis de lo que se conoce como anticuerpos antifosfolípidos, es decir, se comienzan a formar anticuerpos contra las propias membranas celulares, lo cual pues también nos condiciona un daño sistémico pues mucho más severo y que incluso puede llegar a culminar con lo que se conoce como trombosis. De forma general, las alteraciones del sistema linfomatopoyético las podemos agrupar como un estado hipercoagulable. ¿A qué me refiero con esto? A que el virus lo que va a causar, lo que nos va a predisponer es que nosotros estemos formando coágulos todo el tiempo, lo cual pues puede llegar a repercutir en otros sistemas. También podemos tener manifestaciones gastrointestinales, esto por alguna extraña razón de que el virus llegue a lo que se conoce como bueno, el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque tenemos sus receptores a nivel del intestino. Al momento de que se llegue a replicar en el sistema gastrointestinal, nos puede llegar a causar náusea, vómito, diarrea, dolor a nivel del epigastrio o incluso nos puede llegar a causar anorexia. En el caso de las manifestaciones cardíacas, aquí también debo de mencionar que este tipo de receptores, los ácidos, los receptores por angiotensina 2, los podemos encontrar tanto en los vasos sanguíneos, esto pues teniendo entendido de la regulación que nos proporciona la angiotensina con el sistema renina-angiotensina-aldosterona en los vasos, y también este tipo de receptores se encuentran fundamentalmente en el corazón. Por lo cual, al momento de que si tenemos un daño cardiovascular, puede derivarse en una inflamación miocárdica, esto por la propia infiltración del virus a lo que es el miocardio, terminan por dañar al miocardio, se monta una respuesta inflamatoria en el miocardio e incluso puede llegar a fibrosarse el miocardio. Por lo cual, si nosotros tenemos un daño al miocardio, recordemos que el miocardio pues, es fundamental para la función como bomba que tiene pues, el propio corazón. Entonces, pues esto nos condiciona un daño cardiovascular pues mucho más significativo, nos puede llegar a causar arritmias, nos llega a causar incluso insuficiencia cardíaca. Respecto a las manifestaciones neurológicas, estas se deben fundamentalmente a que también tenemos la presencia de este receptor a nivel de las neuronas, por lo cual pues también nos llega a infectar en las neuronas, se replica en ellas y nos termina matando neuronas. De forma clínica, la podemos encontrar como una meningoencefalitis que puede caracterizarse por la presencia de fatiga, de cefalea, de parálisis, de coprolalia, que la coprolalia la definimos como el uso de un lenguaje incoherente o un lenguaje obsceno en los pacientes, y esto se muestra básicamente a raíz de que los pacientes pueden llegar a tener un daño considerable en todo lo que es el encéfalo. También el paciente puede llegar a presentar algunas alucinaciones. También se presenta lo que se conoce como enfermedad cerebrovascular, es decir, el paciente puede presentar un accidente cerebrovascular isquémico, es decir, pues, que algún segmento del cerebro sufra isquemia y por lo cual un daño irreversible. O bien también tenemos que se pueden llegar a presentar hemorragias, lo cual pues también nos termina dañando al propio cerebro. El que tengamos la presencia de una enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, también nos puede condicionar la presencia de convulsiones o incluso se ha encontrado que el virus también nos puede llegar a afectar todo lo que es el sistema nervioso periférico y nos puede dar de forma clínica a partir de este daño neuropatías periféricas. En el caso de las manifestaciones dermatológicas, estas básicamente se van a deber a la propia respuesta inflamatoria, se deben también a la acción de los medicamentos de forma sistémica. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los medicamentos que tenemos disponibles para SARS-CoV-2, pero curiosamente se han encontrado a los pacientes con lo que bueno,
con un exantema que es muy semejante al que vimos, que es causado por la varicela. El paciente puede llegar a tener isquemia, esto a partir de lo que les mencionaba de la formación de coágulos y de los estados hipercoagulables que nos condicionaba este virus, nos puede ocasionar isquemia principalmente en las partes distales del cuerpo. Bueno, ¿a qué me refiero con las partes distales del cuerpo? Fundamentalmente los dedos. Es por eso que no sé si, bueno, habrán visto aproximadamente en junio del año pasado, estaba circulando por internet una fotografía de unos pies que habían encontrado en un paciente, era un adolescente en Italia que tenía sus piecitos en sus dedos, fundamentalmente en los dedos pulgares, tenía como muchos puntitos negros. El paciente tenía microtrombosis en los dedos y el único antecedente que él tenía era que había tenido COVID. Entonces, pues a partir de aquí fue como comenzó a relacionarse la trombosis, tanto con la propia patogenia del virus como también con las manifestaciones dermatológicas. También otra lesión que puede ser vista de forma dermatológica a partir de las trombosis es esto que pueden apreciar en la fotografía de aquí, este como patrón reticular, como si fuera un encaje en la piel, que se ven mucho los vasitos aquí así, como se los estoy tratando de dibujar. A esto se le conoce como lívido reticularis. El lívido reticularis es una manifestación clínica fundamental en las trombosis. No solamente se presenta en COVID, sino se presenta en muchas de las enfermedades trombóticas y pues eso también nos quiere indicar que pues tenemos un estado hipercoagulable. También se han encontrado que puede ser causante de manifestaciones psiquiátricas, esto no propiamente por el virus, sino más bien por todas las medidas las cuales hemos adoptado pues la gran mayoría de la población, es decir, todo esto de la cuarentena y de que pues no sales y todo esto puede llegar a causar ansiedad, depresión o soledad y también nos puede llegar a causar manifestaciones renales. Esto básicamente em, a raíz de que pues también tenemos a sus receptores a nivel de los túbulos renales, a nivel del glomérulo, y pues esto nos puede llegar a condicionar una insuficiencia renal. Finalmente, también tenemos que se ha presentado COVID en el embarazo. Propiamente no sabemos si le condicione un daño a la madre, pero sí hemos visto que le condiciona un daño al bebé. En el caso del bebé se caracteriza porque pues, puede presentar una restricción respecto al crecimiento intrauterino, también puede condicionar un aborto espontáneo, un nacimiento pretérmino o incluso la muerte del bebé. En el caso de las complicaciones clínicas más importantes a partir de lo que es el COVID-19, tenemos a la neumonía bacteriana, esto teniendo entendido de que si nos empieza a destruir a los neumocitos, recordemos que los neumocitos y el epitelio respiratorio se va a caracterizar porque es un epitelio ciliado. Los cilios se van a encargar pues de depurarnos toda la vía respiratoria, de limpiarnos las secreciones y pues evitar que algunos microorganismos pues empiecen a colonizar las vías respiratorias. En este caso, cuando tenemos una inflamación importante a nivel de los alveolos, cuando no tenemos una buena integridad de los neumocitos, cuando vemos que se empiezan a formar los exudados a partir de la propia inflamación, recordemos que esto nos puede llegar a favorecer tanto la colonización como la persistencia de algunas bacterias, lo cual puede llegar a complicarse en una neumonía bacteriana. Finalmente, también les mencionaba que a partir de la propia respuesta inmunológica y de la tormenta de citocinas, así como también del daño a cada uno de los órganos, podemos llegar a ver en los pacientes una falla orgánica múltiple y pues en el peor de los casos y el peor desenlace que podría presentarse es la muerte. Entonces, ahora sí, respecto al diagnóstico y el tratamiento del SARS-CoV-2, tenemos que, bueno, principalmente podemos guiarnos o podemos establecer algún pronóstico del paciente a partir de sus laboratorios. ¿Por qué? Porque tenemos anomalías en pues, componentes muy importantes. Tenemos anomalías en lo que es la albúmina, tenemos albúminas en la lactato deshidrogenasa, en la proteína C reactiva, en los porcentajes de linfocitos y en los porcentajes de neutrófilos. A partir de los cambios que nosotros podemos identificar en cada uno de estos parámetros, nosotros podemos llegar a establecer la severidad del cuadro clínico. De forma general, se ha encontrado que los pacientes pueden llegar a presentar leucocitosis,
pueden llegar a presentar linfopenia, es decir, no tienen los suficientes linfocitos, esto por lo que ya les había explicado anteriormente. El paciente llega a presentar hipoalbuminemia, lo cual pues nos estaría hablando ya de que tenemos alguna insuficiencia hepática, porque recordemos que la albúmina es un parámetro importante para medir las pruebas de función hepática. Tenemos un incremento de LDH, lo cual nos explicaría pues una amplia lisis celular, así como también una mayor proliferación de las células. Tenemos el incremento de las transaminasas, esto también dado a partir del daño hepático que tenemos de forma subyacente, y también podemos identificar el daño a partir de algo que se conoce como el dímero D. El dímero D es una fracción como tal de la fibrina. Recordemos que la fibrina forma parte de los coágulos, entonces al momento de que encontramos en el paciente un dímero D alto, esto nos explicaría de que si hay un proceso de coagulación importante en el paciente, lo cual pues también podría llegarnos a complicar. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos coágulos, estos coágulos pueden desprenderse, nos pueden llegar a causar una trombosis en las extremidades, a lo mejor una trombosis a nivel de los intestinos, a una trombosis en los riñones, una trombosis en los propios pulmones, y esto pues puede desencadenar muchísimas manifestaciones clínicas más. También es importante mencionar que, como les decía aquí, los diagnósticos a partir de herramientas de biología molecular son muy importantes, es decir, lo que es una PCR retrotranscriptasa, lo que es un ELISA o bien lo que es la serología para identificar IgG o IgM pueden llegar a ser determinantes para su diagnóstico. Aquí respecto al tratamiento, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de, propiamente nosotros todavía no tenemos un tratamiento propio, pues como tal establecido para este tipo de virus. ¿Por qué? Porque como les decía, tenemos una alta tasa de mutación. Tenemos una RNA polimerasa que es muy susceptible a cometer errores y que muchas veces estos errores no se corrigen. Por lo tanto, se forman muchas variantes genéticas. Es por eso que los tratamientos muchas veces no llegan a servir. ¿Por qué? Porque si el virus está cambiando constantemente, si nosotros ya teníamos una diana terapéutica ya establecida y a lo mejor la nueva cepa ya cambió esta diana, pues de nada nos va a servir el fármaco. Por lo cual, hasta el momento, el mejor tratamiento que existe para pues detener al SARS-CoV-2 son las medidas que nos eviten la transmisión o que como tal nos rompan este ciclo de transmisión del propio virus. Es por eso que las medidas de prevención y de control son tan importantes. Por eso se hace mucho hincapié con que las personas, tanto las personas que laboran como personal de salud, como las personas que están pues como tal en la calle todo el día, usen mascarillas faciales o cubrebocas para tratar de evitar este contagio. ¿Por qué? Porque no sabemos si la persona asintomática pues realmente está, o más bien no sabemos si las personas que están en la calle son asintomáticas o están sintomáticas, y ambas van a seguir transmitiendo el virus. Entonces, los cubrebocas lo que van a evitar es que se esté contagiando, que se esté pasando este virus de una persona a otra. También es importante hacer hincapié en que el lavado de manos es fundamental para evitar este ciclo de transmisión del virus. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha demostrado que al momento de que nosotros nos lavamos las manos y a lo mejor teníamos coronavirus en nuestras manos, al momento de que usamos agua y jabón, con simple agua y jabón podemos llegar a pues eliminar al virus. ¿Por qué? Porque recordemos que al ser un virus envuelto, es muy susceptible a algunos detergentes o incluso a algunos jabones. También es importante mencionar que por eso se tienen quizá en algunos países protocolos de cuarentena tan estrictos. Por eso es importante evitar eventos masivos, porque lo que se quiere es romper este ciclo de transmisión. Si tenemos a un paciente que está enfermo, pero ese paciente se queda en su casa, ya no va a contagiar a esas más personas. Y si no contagiamos a esas más personas, esas otras personas no van a contagiar a su familia y a sus amigos y a todo eso. Entonces, por eso, muy, muy, muy importante que aquí lo fundamental es romper el ciclo de transmisión del propio virus. Bueno, respecto al tratamiento farmacológico, tenemos diferentes principios, diferentes mecanismos de acción. Entre ellos tenemos que, pues, se han establecido algunos fármacos que nos ayuden a inhibir la entrada del virus a las células. En este caso, bueno, ahorita en la siguiente imagen va a quedar un poquito más claro, pero desde aquí se los menciono.
Tenemos a fármacos como el umifenofovir o también conocido como Arbidol. Tenemos al mesilato de Camostat. Tenemos a la cloroquina y a la hidroxicloroquina. Estos tres fármacos van a estar actuando a nivel de los receptores de la célula, es decir, del receptor de angiotensina 2 o de los principales factores que tenemos en lo que sería para la fusión celular de lo que es el virus con la propia célula. Tenemos que este tipo de fármacos van a inhibirnos este tipo de procesos y por lo cual si el virus no entra a la célula, se inhibe la replicación y se inhibe como tal la enfermedad. También tenemos fármacos que se van a encargar de inhibir a la replicación. Entre estos tenemos algunos análogos de nucleósidos, como lo es el remdesivir. También tenemos algunos inhibidores de las polimerasas, de las proteasas, como lo son el lopinavir y el ritonavir. También tenemos la acción de inmunoglobulinas, eso teniendo entendido de que las inmunoglobulinas pueden funcionar como anticuerpos neutralizantes para la proteína S y esto podría llegar a funcionar para inhibirnos que la proteína S se una a los receptores de angiotensina 2 y por lo cual si inhibimos esta unión, otra vez inhibimos que el virus entre a la célula, por lo cual no se replica, no nos enfermamos. También tenemos lo que se conocen como inmunomoduladores, entre los cuales la función primordial de estos es inhibirnos a la respuesta inmunitaria excesiva que nos puede llegar a causar pues, más daños de la propia protección que nos esté confiriendo el sistema inmunológico. Entre estos tenemos a la dexametasona, la cual se ha demostrado que reduce ampliamente la mortalidad en los pacientes. También tenemos la acción de algunos anticuerpos monoclonales, como lo son el tocilizumab junto con el sarilumab, en los cuales son anticuerpos monoclonales contra el receptor de interleucina 6. Tenemos al eculizumab, el cual nos inhibe la facción C5 del complemento. Tenemos a los interferones, los cuales se van a encargarnos de potenciar a la respuesta antiviral. Tenemos al bevacizumab, el cual se va a encargar de inhibirnos al factor de crecimiento vascular, bueno, del endotelio vascular, por lo cual en este caso el bevacizumab se va a encargar de disminuirnos la presencia de algunas otras comorbilidades, que en este caso una de las más importantes es el edema pulmonar. Como les decía, en esta imagen iba a quedar un poquito más claro los mecanismos de acción de cada uno de los fármacos que hasta el momento se tienen como alternativas para el tratamiento de este virus. Tenemos que aquí la dexametasona se va a encargar de inhibirnos a las citocinas inflamatorias y por lo cual nos inhibe a una respuesta inflamatoria potente. Tenemos aquí al plasma que, como les decía, en el plasma, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas se van a unir a las proteínas de adhesión vírica, entonces van a evitar que estas proteínas entren en contacto con los receptores de la célula y por lo tanto, si no entran a la célula, no hay infección. Aquí también entra la importancia de los anticuerpos monoclonales. Recordemos que son anticuerpos que son fabricados. Estos anticuerpos hacen exactamente lo mismo. Se unen a las proteínas, que en este caso las proteínas importantes son es la proteína S. Al momento de que se une esta, no entra a la célula, no hay infección. También les mencionaba de los otros anticuerpos monoclonales específicos como el tocilizumab o sarilumab, el cual se encarga de pues, inhibirnos o de neutralizarnos al receptor de la interleucina 6, por lo cual no tenemos los efectos sistémicos de la interleucina 6. A partir de aquí, pues ya tenemos otro tipo de dianas farmacológicas, tenemos los virus, que en este caso, perdón, los receptores que son recombinantes, es decir, los receptores que nosotros fabricamos, y este tipo de receptores son exactamente iguales a los receptores que se encuentran en la célula. En este caso, al momento de que se unen este tipo de receptores, pueden llegar a neutralizarnos a la propia infección y otra vez no tenemos los efectos sistémicos de la propia infección. Tenemos a fármacos como les mencionaba el Arbidol, el cual nos va a inhibir propiamente al receptor. Tenemos al mesilato de Camostat, el cual nos inhibe a una proteína que se encuentra en este receptor que se conoce como TMPRSS2. Esta proteína se sabe que la función fundamental que tiene es favorecernos la fusión de las membranas, ya sea de pues la membrana del virus junto con la membrana celular para que se favorezca pues la internalización del virus. Entonces, si no tenemos a este tipo de proteínas, no entra el virus y por lo cual otra vez no se replica, no hay infección.
Tenemos otros fármacos como la hidroxicloroquina y la cloroquina, lo cual también nos llega a inhibir esto. Tenemos a los interferones, lo cual nos va a potenciar la respuesta antiviral. Tenemos ya los fármacos que nos actúan a nivel del procesamiento génico, como el lopinavir o el ritonavir, lo cual nos va a inhibirnos a las proteasas, que son estas que tenemos aquí. Y finalmente al remdesivir, ribavirina o favipravir, los cuales se van a encargar de inhibirnos a lo que se conoce como la RNA polimerasa dependiente de RNA, por lo cual si no tenemos esta enzima, el DNA no se, bueno, el genoma no se replica, y también el remdesivir se conoce como un análogo de nucleósidos, por lo cual recordemos de que si es un análogo de nucleósidos puede llegar pues mezclarse en estas secuencias genómicas de forma que nos codifica un codón de paro y se detiene toda la transcripción. Entonces, sé que es mucho, sé que son muchas dianas farmacológicas, pero hasta el momento todo esto nos podría llegar a servir. ¿Por qué digo que nos podría llegar a servir? Porque se sigue estudiando la eficacia de cada uno de estos medicamentos, de estas alternativas. Muchas de ellas solamente ha funcionado de forma in vitro, es decir, solo han funcionado en ratoncitos, en algunos modelos experimentales, pero realmente ninguna se ha demostrado que tenga la eficacia que debería de tener un fármaco en lo que es la población humana. Y bueno, ya para finalizar hablaremos brevemente de las vacunas que hay para el coronavirus. La primera alternativa o variante de vacunas que tenemos son las vacunas que se dan a partir de vectores virales. ¿Virales? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que, pues prácticamente obtenemos el genoma de lo que es el SARS-CoV-2. Este genoma lo introducimos en un vector viral, es decir, como si fuera un virus que no es tan infeccioso para nosotros, un virus inofensivo, por así decirlo. Este virus entra en nuestras células, hace exactamente el mismo ciclo de replicación, pero al momento de que el genoma nos codifica a las proteínas necesarias, a las proteínas que en este caso formarían parte de este virus. Estas proteínas lo que nos van a desencadenar es la producción, pues propiamente de la respuesta inmune adaptativa, es decir, de la síntesis de anticuerpos y del que se sensibilicen las células que en este caso pues eran inmaduras, se vuelvan específicas para este tipo de antígenos. En este caso, los ejemplos que tenemos para la vacuna del SARS-CoV-2 de vectores virales, tenemos a la vacuna que fue elaborada por la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca, que es, pues, son de las que incluso ya se están aplicando y de que se ha mostrado que tienen una elevada eficacia, que incluso es hasta más del 96%, si no mal recuerdo. Entonces, esta vacuna puede llegar a ser una buena alternativa. También tenemos a las vacunas que en este caso son genéticas. Aquí nuevamente es obtener un fragmento en específico de lo que es su genoma del virus. Puede ser ya de cuando se esté formado el DNA o cuando esté formado el RNA, de forma que si introducimos esto en nuestras células, nuevamente nos va a producir las proteínas, pero del segmento en específico que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que nos va a causar esto? Otra vez nos va a causar la síntesis de anticuerpos y la sensibilización de células inmunitarias. Aquí los grandes ejemplos que tenemos son la vacuna de Pfizer junto con Biotech y la vacuna de Moderna, que sabemos que son otras dos vacunas que ya se están aplicando actualmente. Por otra parte, tenemos a las vacunas que son inactivadas. Aquí se refiere a inactivadas porque básicamente el SARS-CoV-2 está muerto. En la solución en la que se prepara la vacuna introducen a los viriones, pero están muertos, por así decirlo. Entonces, al momento de que están muertos, son incapaces de causarnos, pues, propiamente la infección. Entonces, lo único que van a causar es que nuevamente van a sensibilizar al sistema inmunológico, entonces se van a producir otra vez células específicas y anticuerpos en contra de estos virus que están muertos.
Aquí como tal no tenemos todavía una vacuna de esta técnica para el SARS-CoV-2. El ejemplo más claro que tenemos de esta vacuna es la vacuna de la influenza, pero ya se está tratando de probar en algunos ensayos clínicos esta técnica para alguna alternativa de vacuna para el SARS-CoV-2. Entre los ensayos clínicos que tenemos actualmente tenemos al Sinovac y al Sinopharm, los cuales, como les mencionaba, están probando esta técnica para elaborar una vacuna contra el SARS-CoV-2. También tenemos a las vacunas que son atenuadas aquí, es decir, el virus entra, sigue vivo, pero no está vivo como en su completo esplendor. Es decir, es un virus que está sumamente débil. Aquí nuevamente este virus al entrar al cuerpo de forma débil es incapaz de causarnos una infección, pero sí va a desencadenarse la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, se sensibilizan a los linfocitos y también tenemos a la síntesis de anticuerpos. Aquí otra vez no tenemos como tal una vacuna a partir de esta técnica para lo que es el SARS-CoV-2, pero el ejemplo más claro que tenemos aquí son las vacunas para la polio, que recordemos que es la vacuna Sabin, la vacuna oral, pero también ya se están probando algunos ensayos clínicos para tratar al COVID con este tipo de vacunas. Y aquí tenemos al ensayo clínico que es el Codagenix, que pues también ya está tratando de experimentar con esto para ver si funciona. Y finalmente tenemos a las proteínas que están formadas a partir de vacunas, que recordemos que las proteínas son las moléculas más inmunogénicas que tenemos, pero muchas veces estas proteínas necesitan de algún coadyuvante para que sean mucho más inmunogénicas, es decir, tienen esta función como de aptenos para que se una esta junto con un adyuvante, recordemos que muchas veces son sales de aluminio y algunas cosas así más inmunogénicas, y lo que van a ocasionar es que si nosotros nos inyectan una vacuna con proteínas y estas no desencadenan la respuesta inmunológica, otra vez tenemos la sensibilización de los linfocitos y la síntesis de anticuerpos. Aquí esta técnica tampoco ha sido aprobada para el SARS-CoV-2. Los ejemplos más claros que tenemos aquí es lo que se conoce como la vacuna para el virus de hepatitis B, pero pues ya se está experimentando para ver si funciona. Y aquí los ensayos clínicos que están experimentando con esta técnica es el Novavax y la vacuna que está tratando de hacer Sanofi junto con GSK. Entonces, pues eso sería todo por SARS-CoV-2. Me faltaba mencionarles que de las vacunas, como les decía, muchas de ellas todavía están siendo probadas, por lo cual todavía no podemos determinar la eficacia de cada una de ellas. Sin embargo, pues sí se ha demostrado que pues al menos ahorita es la única alternativa que tenemos para tratar de mejorar la situación mundial. Por lo cual, pues sí es importante que todos nos vacunemos y de que favorezcamos también de que no porque ya tengamos la vacuna va a significar que ya todo vuelve a ser normal, porque realmente muchas cosas no van a volver a ser normales. La vida que nosotros conocíamos antes del COVID a lo mejor no vuelve a ser igual después del COVID, pero pues sí hay que entender de que la vacuna sí nos puede ayudar mucho. A lo mejor en los próximos meses encontramos algún fármaco que sí nos puede ayudar, o a lo mejor las vacunas tienden a ser más eficaces, o incluso aquí lo importante es favorecer el cumplimiento de las medidas de prevención, porque como les mencionaba, hasta el momento es el mejor tratamiento que nosotros podemos utilizar para evitar este tipo de infecciones. Entonces aquí les pongo la bibliografía por si quieren leerla. Son revisiones que son pues sumamente frecuentes y son como de las más actualizadas por si quieren leerlas. Y aquí en el último link que les pongo, aquí hay más infografías acerca del tipo de vacunas por si pues quieren leer un poquito más acerca de las vacunas. Aquí pueden encontrar una infografía que, bueno, trae muchos esquemitas por si quieren leerla. Entonces, no sé si